Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la semana del parto respetado. Yo soy René Rodríguez, co-creadora de Mindfulness Live, y nos vamos a conectar en unos segunditos con mi socia y mi guía espiritual, Blanca Zumárraga, para hablar justamente de la semana del parto respetado, para compartir con ustedes qué es el parto respetado y qué esperar de un parto respetado. Me parece maravilloso que se empiece a hablar de esto. Bueno, por un lado maravilloso y por otro lado qué triste que tengamos que tener una semana de parto respetado, y porque no todos los partos son respetados, ¿no? Sería maravilloso que no existiera el tener que usar el término de parto respetado, porque las mujeres son siempre respetadas en sus partos. Sin embargo, estamos viviendo una realidad que no es así, y por eso nos estamos levantando muchas mujeres para exigir primero desde nosotras mismas y también desde todo el sistema médico, en el que realmente se respeten nuestros derechos, se respete nuestro cuerpo, y además creo que lo más importante es que se respete nuestra sabiduría instintiva de que nosotras sabemos y podemos parir a nuestros hijos. Hola, Hola. hola, ¿cómo estás? Muy bien, desmañanada pero contenta. Blanca, me encanta que hablemos de esto, porque yo la primera vez que oí hablar del parto humanizado, que ahorita nos vas a decir qué es eso de humanizado, y del parto respetado, fue contigo, porque de hecho cuando yo estaba embarazada, o sea, estaba de hecho en Singapur, y Ujú. ni siquiera me di cuenta que estaba llevando un embarazo muy medicalizado, y creo que muchas de nosotras no nos damos cuenta, sino que desde el embarazo entramos en el sistema. Y los doctores al principio pues no te quieren tampoco hablar mucho del parto, ¿no? A muchas mujeres les dicen, no, 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 espérate después y ya lo hablaremos después. Pero bueno, ¿qué está pasando en el mundo, no solamente en México, porque eso es un movimiento mundial, para que hoy tengamos que llegar al nivel de decir necesitamos hacer una semana de parto respetado y de hablar de lo que es el parto respetado? Si es que por favor, Blanquita, cuéntanos, ¿qué es el parto respetado? Pues literalmente, como la palabra lo dice, es respetar las decisiones y los derechos primordiales de las mujeres y de los niños. Y dices, ¿cómo no se van a respetar los derechos primordiales de una mujer y de un niño en el momento de un nacimiento, ¿no? Pues sucede que el sistema médico y a través de muchas generaciones, por, digamos que, salvaguardar, cuando entra la medicina a atender los partos y con la idea de rescatar o de minimizar la mortalidad en las mujeres y en los niños, empiezan a tomar el control los médicos y a medicalizarlos, a crear una serie de intervenciones para ayudar a la mujer a parir, pero lo que desencadena esto a lo largo del tiempo es una desconexión total en la mujer y un desempoderamiento, es decir, que nos quitan a nosotros la idea o la habilidad de creer que somos absolutamente capaces de parir de manera totalmente natural sin ayuda. Entonces, ahora tenemos que hablar de eso y ahora hay un gran movimiento y hay muchas mujeres y cada vez crece y crece más eh, esta idea de parto respetado, porque hay evidencia que nos ha demostrado que al intervenir y al querer ayudar tanto a la mujer y al bebé al momento de nacer, hay consecuencias gravísimas en el desarrollo de la humanidad. Entonces, nuestra generación es una generación que nació de manera intervenida, de manera forzada, y se le quita a la mujer completamente la capacidad y la confianza
de que puede parir a sus hijos de manera natural. Entonces, hay como muchos conceptos alrededor del nacimiento que están un poco confusos. Y, por ejemplo, tú sabes súper bien y tú lo explicas también muy bonito que cuando decimos, ¿cómo nació tu bebé o cómo naciste tú? ¿Normal o por cesárea? O sea, ¿qué es un parto normal? ¿No? Entonces, ¿y qué es un parto natural? Voy a explicar una cosa. Normal significa normalizado, o sea, que es lo que Normalizado. la mayoría de las personas viven, pero eso no quiere decir que sea, como tú dices, natural o no O medicalizado. Entonces, respetado. para no hacer confusión, explicar una cosa, que el parto puede ser fisiológico, o sea, Fisiológico. totalmente natural, donde no hay ninguna intervención. El segundo, la segunda forma es que puede ser un parto vía vaginal, pero medicalizado. Es decir, cualquier intervención en la que se haga, desde restringir alimentos y bebidas, que te pongan oxitocina sintética, que te hagan varios tactos vaginales, que te rompan las membranas, que te pongan epidural, que te pongan episiotomía. Cualquiera de estas, no quiere decir que tengas que tener todas, pero si hay este tipo de intervenciones que te conecten a monitores continuos, eso ya es un parto vía vaginal, pero medicalizado, ¿ok? Porque a mí me pasó que busqué partos naturales y todos los que vi fueron partos medicalizados. Y si yo veo eso y no he parido y digo, eso es un parto natural, Dios mío, yo no quiero parir natural. Y el siguiente parto es el parto por cesárea. Entonces, aclaremos, está el parto totalmente fisiológico, el parto vía vaginal, pero medicalizado, que es el que la mayoría experimenta, y el otro es la cesárea. Y el parto humanizado o el parto respetado no es un tipo de parto, sino es una atención en el parto. Es correcto. Quiero aclarar esto porque siento que muchas veces pensamos que un parto respetado es un parto natural o fisiológico. No, Exacto. un parto respetado es una atención en el que el médico o las personas que están contigo en tu parto te están respetando. Primero, ojalá te respeten tu fisiología, es decir, dejarte parir totalmente bajo la guía de tu cuerpo. Pero si no, también te tienen que respetar tus decisiones. Es decir, si tú deseas una epidural, se te respeta. Si tú deseas una cesárea y te dan la información de lo que eso conlleva, también se te respeta. Entonces, un parto respetado no quiere decir un parto natural fisiológico, quiere decir una atención respetada. Cuéntanos de tu experiencia, porque siento que en tu experiencia tú ibas, o sea, tú buscaste una doctora que fuera pro parto humanizado y tú esperabas una experiencia de tener un parto fisiológico, que te respetaran esa fisiología. Sin embargo, te intentaron dar un parto respetado, pero dentro de un sistema medicalizado. Entonces sería muy bonito que nos contaras eso, ¿no? Para que las mujeres no tengan esa confusión y entonces sí sepan escoger muy bien, tener un parto respetado, pero también que sepan qué quieren, si un parto totalmente fisiológico o un parto medicalizado. Lo pusiste en palitos y bolitas, me encanta. Sí, justamente cuando yo planeo mi plan de parto, ¿no? Muchos sabemos que al final del embarazo y después de tu preparación al parto, ya sea lo que hayas elegido, un psicoprofiláctico, clases de yoga, un entrenamiento, el que a ti te haya gustado, el que tú hayas adquirido, tomado, los libros que te hayas metido. Entonces, pues sí, junto con mi esposo, porque los dos lo diseñamos, hicimos nuestro plan de parto y justamente nosotros pedíamos un parto fisiológico, ¿no? Un parto completamente natural. De hecho, tuvimos la idea de que fuera en casa nuestro primer parto, pero pues nuestros propios miedos, nuestras propias creencias, nuestra falta de empoderamiento y de pensar que no estábamos preparados para vivir una experiencia así de primera mano,
porque además el sistema o lo normal es que vayas a un hospital a tener a tus hijos, ¿no? Pues fue la opción que quisimos hacer, además de que mi médico no atendía partos en casa. Entonces, bueno, ya una vez diseñado este plan de parto, cuando empieza a desencadenarse el parto, no, para empezar, mis contracciones no caminaban o yo no entendía completamente si ya estaba realmente dilatando o no. El proceso fue súper largo. Fuimos al hospital pensando que ya estábamos como en las buenas contracciones y nos regresaron. Entonces estuve un día más con contracciones intermitentes y yo como tenía expectativas muy grandes, o no grandes, digamos las normales, para vivir mi parto, me empecé a desesperar. Entonces mi médico me citó nuevamente en el hospital y me dijo, vamos, lleva todas tus cosas y ya de ahí no sales, ¿no? Entonces cuando llegué realmente todavía no era el momento, pero ya estaba cansada y yo ya quería parir también, ¿no? Entonces, para empezar, cuando llegué y entré al hospital, entras y te sientan en una silla de ruedas. Cuando te sientan en la silla de ruedas, te empiezan a hacer un cuestionario y te preguntan tu nombre, cuántas semanas de gestación tienes, en medio de las contracciones y en medio del propio estrés, ¿sabes? Aparte te estoy contando esto y me estoy acordando del olor del lugar. Me estoy acordando de la luz, me estoy acordando de la cara de mi esposo y además con 5 maletas y una pelota de pilates y, ¿sabes? Así como, porque además escogimos un hospital, nos dimos a la tarea de investigar en México qué hospitales practican partos humanizados o respetados, ¿no? Y de eso sí estoy muy satisfecha porque realmente sí es el Hospital Durango y sí digamos que es un buen lugar para ir a parir. Pero ya estando ahí, primera no, intervención, te hicieron preguntas y a una mujer, primera intervención, exacto, a una te mujer que está en la labor desconecta. del parto, hay que desconectarla de la mente, simplemente hacerla hablar, simplemente usar el lenguaje ya la hace conectarse con su mente racional y sacarla Uh-huh. de un proceso fisiológico que es la labor de parto. Así es que bueno, continúa, pero ya vimos la primera intervención. A una mujer embarazada, por favor, nunca le pregunte nada, aunque seas el hospital, pregúntaselo al esposo, pero a ella, por Es favor, correcto. no. Al esposo o a su acompañante, ¿no? Ya Sí. sea que Bueno, sí, vaya a la con su pareja mamá, o... una hermana, una amiga, la dula, ¿no? En este caso, ni mi dula ni mi médico estaban cuando yo llegué al hospital. Entonces, eso me generó ansiedad. No tenía a mis dos apoyos de quien yo esperaba, pues, digamos, apoyarme, ¿no? No estaban y entonces me recibe el médico de guardia y rutinariamente me quiere revisar para hacerme un tacto vaginal y me negué rotundamente. Entonces no me dejaba y yo estaba haciendo tiempo y daba largas y estaba sola en un cuartito de 2x2 y él me volvió a hacer todas las preguntas que ya me habían hecho en ese formato y yo seguía respondiendo cuándo había sido mi último fecha del periodo, como si fuera mi primera consulta de embarazada, ¿sabes? Y ya en ese momento yo ya estaba nerviosa, ya no podía pensar, como bien lo dices. Segunda intervención, ¿no? Una persona completamente ajena, desconocida, varón, estaba haciéndose cargo de mí y además no le permitían a mi marido pasar conmigo en ese momento, ¿no? Entonces, pues Pero finalmente sí me hace. afortunadamente estabas en un hospital de parto humanizado. Exacto. Y me hizo el tacto y fue súper incómodo. Entonces, pues en ese momento me cerré más. Y cuando termina de hacerme el tacto, entra mi doctora, así instantáneamente, y ya llegó poniéndose los guantes para revisarme y me hace otro tacto vaginal. Entonces ahí ya empieza otras más intervenciones y me dice,
ay, pero todavía apenas tienes 2,5 centímetros. Y yo, ¿qué? Y yo sentía en mi idea que las contracciones ya eran de 9 centímetros. Dije, ya, esto va a ser rapidísimo. Y eso, René, no sabes cómo me bajoneó, como decimos aquí, ¿no? Y sentí que no lo iba a lograr, porque yo ya sentía que mis contracciones eran buenas y estaban sucediendo cada 3 minutos, pero en realidad apenas estaba empezando la dilatación, pero tampoco se me dio la información correcta, sino más bien la manera en cómo me lo dijeron fue decepcionante. O sea, la propia médico se decepcionó, yo me decepcioné, salgo y le digo esto a Carlos y Carlos así como, ¿qué? No, ¿Apenas? ya llevamos ¿Cómo? un día. Ya llevamos 2 días. Dos días, ya, claro. Sí. Bueno, pues vamos a subir al área. Otro proceso, ¿no? Esperar a que la sala de parto esté libre y no había lugar en la sala de labor de parto. Estaban ocupadas todas las salas, que es un espacio previo a cuando te pasan a la sala o al cuarto de expulsión. Entonces directamente entré a esa área, bueno, además de que yo pedí parto en agua y el proceso hubiera sido primero estar en esa sala en donde hay una pelota, la luz es bajita, hay como ciertos, el espacio está adecuado, bueno, adaptado. Ajá, con ciertos pues, cosas que puedes utilizar, ¿no? La silla malla, eh, y estar a solas con tu pareja. Ahí en ese momento no entran enfermeras y tu dula puede estar contigo. Ese paso me lo salté y me fui directamente a la parte donde estaba la tina, donde se supone que ahí hubiera llegado ya con más de 7 centímetros de dilatación, ¿no? Entonces entré ahí directo y estuvimos como 1 hora con contracciones y la doctora me sugirió hacerme otra intervención, que fue poner hormonas en el cervix para ayudarle a que empezara a dilatarse y las contracciones se aceleraran. Y yo lo acepté. Dije, sí, 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 ya quiero que acabe esto, yo ya quiero dilatar. Entonces me ponen prostaglandina vía vaginal y efectivamente las contracciones comenzaron a ser, digamos que en ese momento el Y parto estaba una siendo pregunta, Blanca. inducido. Cuando a ti te dicen de ponerte prostaglandinas, ¿tú preguntas cuáles son los riesgos o simplemente estás, no, yo ya quiero parir, ponme lo que sea? Sí, sí, O sí, sea, que sí. nunca En te ese informaron momento y fue, nunca antes escuchaste los riesgos de la prostaglandina. nunca antes no tenía esa información en ese momento. Yo sabía que, dije, sí, eso me va a ayudar, ¿sabes? Aquí es cuando empezamos con esa idea de que nos van a ayudar. Y yo ya, ahí en ese momento yo ya estaba pensando que mi cuerpo no era, o yo, porque, ¿sabes? Te lo, tú te crees esa incapacidad. Entonces yo dije, yo no soy capaz de hacer esto por mí misma. Entonces sí, que me ayuden con esta ayuda, yo sé que lo voy a lograr. Y las contracciones empezaron a ser realmente insoportables. O sea, no las podía manejar. Y si después lo comparo con mis siguientes partos, eran muy dolorosas. Y no me metí a la tina un ratito, 30 minutos, y no lo soportaba. No había manera de acomodarme. Venía una y venía otra y eran muy intensas. Entonces me vuelven a hacer otro tacto y me dicen, después de como 2 horas, 3 horas, ay, apenas 3 centímetros. Y yo, ¿qué? Entonces, ¿qué me espera? Y me hacen la sugerencia de que a lo mejor era bueno para poder seguir caminando y poder tener un parto normal, que en realidad ya iba a ser un parto vaginal, Medicalizado, la perdón, epidural. medicalizado. Exacto. Entonces, pues la epidural era la opción en ese momento para poder soportar las contracciones y que mi hija finalmente naciera vía vaginal, que era, digamos que mi más grande deseo, ¿no?
Podemos hacer una pausita ahí para explicarles a quienes nos están escuchando qué es lo que estaba pasando en tu cuerpo, para que Sí, entiendan por por qué no favor, estabas dilatando. por favor. Cuando la mujer está bajo estrés o tiene Ujú, miedo por alguna razón, tú lo dijiste, llegaste al hospital y hubo hasta el olor. El ujú, parto es un proceso que se da a nivel de nuestro cerebro primitivo y mamífero, que está conectado con todos nuestros sentidos. Entonces nuestros sentidos nos pueden hacer despertar el tener miedo o el signo de alerta, ¿sabes? Y cuando ujú, el cuerpo o el cerebro primitivo despierta este sentido de alerta, ¿qué pasa? Cuidado, cuidado, aquí hay alerta, aquí estos olores no me gustan, estas sensaciones, esta ujú, luz, aquí no estoy segura. Y entonces empieza a segregar adrenalina porque lo que la mujer quiere, si no está segura, si una hembra va a parir y no se siente segura, necesita tener la fuerza para poder correr y huir y parir a un lugar donde se siente segura. ujú. Entonces, muchas veces, como dices, conscientemente pensamos que en el hospital nos vamos a sentir seguras, pero, y yo no digo que en el hospital no te puedas sentir segura, claro que sí, el problema es que, como dices, toda esa historia de tener que ir al hospital, bueno, ¿desde cuándo te vas al hospital? Si te vas al hospital, cuando llegas al hospital, que te hagan los tactos vaginales, que te pongan también en decirte cuánto llevas, que 3 centímetros para lo que llevas tú sintiendo no es Congruente. congruente, entonces te empiezan a sacar de la mente y ya no de tu cuerpo, ¿no? Ya no estoy entregada a mis sensaciones de mi cuerpo, sino estoy entregada a lo que me dice un doctor que ni siquiera, o un enfermero que ni siquiera conozco que me hace un tacto vaginal. ¿Y qué hace el cuerpo? ¿Qué es lo que está haciendo el cervix en este momento? Está Cerrarse. cerrándose, porque la Ujú, mujer está bajo estrés. Entonces, así le pongas la pelota, le pongas el movimiento, mientras la mujer esté bajo estrés, consciente o inconsciente, porque desafortunadamente mucho de este estrés es inconsciente, el cervix sí. lo que hace es parar la labor de parto porque hay inseguridad. Y Ujú, cuando nos ponen un medicamento, ay, bueno, ¿qué necesitamos para que eso no pase? Pues en lugar de crear adrenalina, necesitamos segregar oxitocina, pero no podemos, si hay adrenalina, no podemos segregar oxitocina. Entonces, ujú. ¿qué hacen? Pues nos ayudan con el sistema médico se ha encargado de, en lugar de ayudarnos a segregar nuestras propias hormonas, a reemplazarlas. Entonces nos Es da correcto. prostaglandinas o oxitocina artificial. ¿Y qué pasa con esto? Que nos cortan todavía más nuestra capacidad de segregar nuestras propias hormonas que nos van a Ujú, ayudar a contener el dolor. Entonces, ahorita, ¿cuál es el momento en el que Blanca está? Blanca está ansiosa, estresada, desmotivada, cansada, ya perdiste la confianza en ti misma sí. porque ya te dijeron que necesitas ayudar y tu cuerpo está cerrándose Ujú, y el dolor está aquí. Y exacto. síguenos contando. Pero no pasa Bueno, nada porque afortunadamente estás en un hospital que tiene todo lo ah, necesario para ayudarte a que puedas seguir pariendo a pesar de que tu cuerpo no esté en las condiciones óptimas en las que podría abrirse a parir. exacto. Fíjate, ahorita que lo estás describiendo así, dices, ¿en qué momento está Blanca? Se me vino a la mente que en ese momento yo dije, a ver, Blanca, ¿y si pido en lugar de la epidural la cesárea? ¿Sabes? La cesárea siempre está latente, te está rondando, te está acechando, yo diría. Ya estar en el hospital, ya se convierte eso en una opción para ti a pesar de que no era tu deseo y de que tú la quieres evitar por todas las formas posibles. Estaba en mi mente también la posibilidad. Y dije, a ver, ¿y si me evito ya todo este rollo y me salto esto y de una ya tengo mi bebé y me olvido? O sea, ¿en qué momento se me ocurrió parir de esta manera? ¿Estoy loca o qué? Ese Oye, tipo es de que es muy pensamientos, tentativo.
En 20 Muy, minutos tienes al bebé muy. en tus brazos. Para qué pasar por ese dolor? Ah, ¿No? y además estoy en un hospital de parto respetado, pues mi cesárea va a ser respetada. Y bueno, mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo. Yo le dije que si yo decía la palabra morita, esa, no sé, fue como una forma fácil de hacerlo, yo iba a pedir la epidural, ¿no? Entonces mi esposo le dije, si yo digo morita es porque realmente lo necesito y tú no te puedes resistir. Cuando nos hacen la sugerencia de la epidural, Carlos me dijo, no, 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 recuerda, a ver, tú puedes, tranquila, habló conmigo, nos dejaron a solas, decidirlo entre los dos. Y para mí fue otra cosa súper triste en ese momento, porque yo vi su cara y vi que lo decepcioné. ¿Sabes? Le dije, no, sí quiero, no puedo hacer esto sin eso, necesito ya que me la pongan ya. Y me dijo, pero no has dicho la palabra. Y entonces, por eso él insistía en ayudarme, porque casi, casi le dije, me divorcio si tú dejas que me pongan esa medicina, ¿no? Y él estaba haciendo lo que habíamos acordado. Pero yo me volteé a verlo y le dije, no, o sea, la quiero ya, ¿no? Y además te vuelves agresiva y te desconectas de ti. Y todo el tiempo con esa idea y rondándote la cabeza, así, bueno, pues ya, si no puedo, pues me lo van a sacar y vamos a estar bien y no pasa nada, ¿no? Y en ese momento estaba ya totalmente entregada al sistema, entregada a que ellos iban a ayudarme a tener a mi bebé y que yo no era capaz de hacerlo. Entonces, bueno, como dices, en ese momento yo no me daba cuenta, sino fue a largo plazo ya cuando vinieron las consecuencias. Pues finalmente viene el médico, viene el anestesiólogo, que es otro doctor que en mi vida había visto, que en ese momento nos presentan y hasta nos dan la mano, ya saben, yo no quiero saludar a nadie en eso, es más, ni verle la cara, escuchar su voz, todo, todo, todo. Y no solo entra él, sino entra además con otra enfermera. Ah, porque en el lugar donde estábamos, eso no lo dije, cuando no pudimos entrar a la sala de labor de parto, había una enfermera. Entonces la enfermera estaba, yo me acuerdo que le movía a todos los aparatitos de la cama, como que viendo que todo funcionara, y estaba ahí presente, vigilándonos. Entonces no había privacidad, no había intimidad, pero es parte del protocolo del hospital que tiene que haber un médico y además estaba mi dula, pero pues ya éramos 4 personas en esa sala, en ese espacio, y era completamente ajena a mí esta persona. Entonces llega otra enfermera más y esta enfermera es la enfermera del médico, del anestesiólogo, y viene el proceso del epidural, que es todo un rollo, ¿no? Te tienes que poner de lado. En ese momento ya estoy en una camilla y me advierten, si te vamos a poner la epidural, tenemos que canalizarte y eso va a evitar que tú vuelvas a bajar de la camilla. Por ningún motivo podemos permitir que te bajes de la camilla y esa es otra intervención, ¿no? Te quitan la movilidad en el hospital donde se supone que es respetado el parto, ¿no? Entonces Y ya no me podía aquí mover. déjame interrumpirte en esa parte. ¿Qué pasa si te quitan la movilidad? ¿Puedo yo Mm. sacarme un anillo del dedo sin moverlo, sin rotarlo, sin la gravedad? Sácame este anillo del dedo, por favor. Si no hay movimiento, si no hay rotación. No hay forma, no hay. Yo lo sabía, de eso sí estaba súper consciente por toda la preparación que ya traía de yoga y todo lo que ya había estudiado antes. Sabía que el quitarme la movilidad iba a complicar el parto vaginal, ¿no? Pero dije, bueno, pues si me toca parir acostada, que sabía que era la peor postura para hacerlo, pues ya lo asumía. Y dije, bueno, y la última, y si no puedo, pues aquí en el hospital, pues me hacen cesárea, no pasa nada, ¿no? Y sigamos fluyendo. Pero luego, ya que me ponen la anestesia, yo no sentía efecto. Yo sentía todavía dolor y el médico dijo, te voy a poner una dosis baja
y eso no te va a quitar por completo el dolor porque tú quieres que tu hija nazca de manera vaginal y entonces yo sí espero que puedas tener cierta sensibilidad para que puedas parir a tu hijo. Y estuve de acuerdo, entonces me puse en una dosis baja, pero en ese momento ya estaba canalizada y te ponen dos cosas. Una, que es un suero para hidratarte, básicamente, que contiene la oxitocina artificial. Entonces ahí ya había otra intervención más, ¿no? Y estás canalizada, entonces pues tienes cables alrededor de tu cuerpo, atrás de tu espalda tienes un parche enorme donde te están poniendo la dosis de la medicina y pues la enfermedad cada Y rato espera, va y espera, se una asoma. pregunta. ¿Y tienes también ah, ¿cómo se llama? ¿Un cadete urinario? No, en ese momento no. Ok. Me dejaron, digamos, descansar y dijeron, trata de descansar, de reponer fuerzas. Y entonces digo, ay, tengo sed. No, lo siento, pero no te podemos dar agua. No pude tomar agua, no sabes la sensación de la boca seca, o sea, era una sed extrema. Y la dula también tiene que apegarse pues al Claro. protocolo, ¿no? Y lo que hizo fue que empezó a poner mi música, me preguntó si quería que pusiera aromaterapia y le dije que sí, y ella trató de buscar recursos para ayudarme a mí a relajarme. Y me decía muchas cosas como lo estás haciendo muy bien, vas muy bien, tranquilo. Y yo no creía en sus palabras. Decía, claro que no. O sea, yo ya fallé, ya pedí la epidural, me está engañando. O sea, Ah. ¿cómo que lo estoy haciendo bien? Entonces ahí pues ya, ¿no? Ya decepcionada desde ese momento. Y ella me abanicaba porque además tenía calor, pero después me empezó a dar un frío tremendo. Un frío, o sea, era una cosa que temblaba, así no podía dejar de temblar. Y me encantaría que aquí explicaras esta parte de qué es lo que ocurre cuando hay oxitocina artificial y de hecho es uno de los efectos que cuando te hacen cesárea y te canalizan, para ponerte la anestesia, la mujer en el, digamos, en el quirófano empieza a temblar muchísimo. Hay un momento en el que tiemblan mucho y es porque su cuerpo necesita regular la temperatura, pero tú le explicas mucho más bonito que yo. Cuéntanos. Bueno, no, ahí lo que pasa es simplemente porque te cortan la segregación de tus hormonas naturales y lo que necesitamos es la oxitocina y la oxitocina también, el calor también ayuda a que segreguemos oxitocina, pero cuando se nos va la oxitocina y entra la adrenalina, pero además una adrenalina que está ahí sobre todo por el estrés. Claro, cuando nuestro cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura y nuestro cuerpo como madres, pero también los bebés pierden esa capacidad. Entonces Sí. es fuertísimo. Muchas mujeres dicen que se sienten en la sala, bueno, que de por sí hay hospitales en las que ya son fríos. Y eso también, digo, no es una intervención, sino es una inhibición a que se pueda segregar la oxitocina. El que empieza a bajar tu temperatura también te hace entrar en muchísimo estrés, ¿no? Completamente. Y yo no sabía si estaba temblando porque estaba nerviosa, no sabía qué me estaba pasando o qué me estaban inyectando. Eh, no entendía, eso sí nunca lo había escuchado, ¿no? Ese efecto de la temblorina. Y Carlos me agarraba la mano súper fuerte y me ayudaba a respirar y me guiaba y me decía, tranquila, respira. Y le decía, es que no puedo dejar de temblar, ¿no? Y sí, pasó, quizá fue como media hora ese tiempo, pasó ese efecto y logré como desconectarme un poquito. Cerré mis ojos, en ese momento fue como el primer momento en donde pude empezar como a ir adentro de mí. Cerré mis ojos, René, y me acuerdo que estaba escuchando mis mantras y además Carlos ya estaba cansado, pues por todo el estrés que él también estaba experimentando y porque llevábamos 2 noches entre que sí era, no era el parto y pues él ya no había dormido y se quedó dormido recargado, así me acuerdo, en la camilla, ¿no? Y lo veo y digo, ay, ya se me durmió. Y dije, bueno, pero eso también ayudó porque yo
fue cuando empecé a cerrar los ojos y dejé de sentir, pues sí, digamos que las contracciones sí las dejé de sentir y fue cuando fui hacia adentro de mí y comencé a mentalizarme, a respirar y a hacer lo que yo ya sabía hacer todo lo que los recursos que tenía con los que me había preparado y los puse en práctica en ese momento. Y comenzó esa voz interior positiva a decirme, tú puedes hacerlo, vamos, confía, este es tu deseo, este es tu sueño. Y en ese momento abrí los ojos, escuché un mantra que me fascina y que lo hice por mucho tiempo estando embarazada. Y cuando escuché esa música fue lo que detonó, así me desperté, abrí los ojos y que me volteo y le digo a la doctora, ¿cuánto tengo de dilatación? Pero yo así como súper estructurada, ¿sabes? Manejando la situación. Y me hace un tacto que creo que ya me había hecho como otros 4 más. Y me dice, ay, muy bien, ya tienes 8. Y yo, no puede ser, o sea, todavía falta más. Y le dije, oye, ¿me puedo mover en la camilla? Ah, no, y para esto todavía yo estaba como, y me decía, ¿y cómo te sientes? Y yo, bien, ¿sientes las piernas? Y yo, pues sí, las puedo mover. Y entonces me dijo, a ver, vamos, tienes 8 de dilatación, entonces si te rompo las membranas, eso va a ayudar a que termines de dilatar. Y yo, bueno, ok, ayúdame, ¿no? Otra intervención más. Y también Y nunca entonces, te dijeron ni los riesgos, nada, nada de romper las membranas. Y eso pasa, que ya no te cuando estás ahí explican te lo nada. dicen y dices, sí, claro, o sea, estás ahí y estás vulnerable Sí, y estás con dolor y estás cansada y nunca supiste antes qué significaba una ruptura de membranas. y ¿No? entonces ya estás en sus manos. Antes de romper, sí, no me acuerdo si fue antes o después, eso ya no lo tengo tan claro, pero rompen las membranas y recogen el agua, no sé, y eso es otra. Te acomodan bueno, es como una basílica, ¿no? Para que ahí caiga todo el líquido, o sea, y esa sensación también tú empiezas a sentirla como que es algo no higiénico, ¿sabes? Como si fuera algo sucio. Y eso, pues otra vez, ¿no? Ya te está desconectando como de esa parte y de ese empoderamiento de que el parto tiene que ser algo, o la creencia Estéril. de que el parto tiene que ser algo estéril. Y me Bueno, y dice es la que, doctora. claro, los doctores no pueden arriesgarse a tocar fluidos del cuerpo, ¿no? Perdón. Y después ya fue cuando me puso el catéter para desahogar la vejiga. Y yo decía, bueno, pero ¿qué agua hay si llevo 3 horas sin agua y yo quiero agua, ¿no? Y entonces te ponen un catéter y me desahogaron la vejiga y eso es muy doloroso, René. Es súper incómodo y entonces otra intervención más, ¿no? Pasa eso, la médico se va y entonces me das espacio y yo me acuerdo que volteaba a ver a la doctora y a ella y ya, sabes, como todos así con su cara de cansados, estresados y yo me decía a mí misma, les estoy haciendo perder su tiempo, no me estoy apurando a parir a mi hija. Y entonces dije, no, ya, que quiten esas caras. Yo también ya me harté y dije, a ver, esta niña sale porque sale. Y en ese Y Blanca, momento, solo déjate interrumpir, tú estabas en un parto respetado, en una atención exacto, humanizada. O sea, porque tu parto exacto, ya es medicalizado por todo lo que te están haciendo. Ahora, tu doctora no te lo estaba haciendo para, o sea, no afectarme. para Uh -huh, afectarte, ¿no? Sino uh simplemente -huh. son procesos que se hacen de que, bueno, es que ya hay que sacar al bebé y entonces son procesos que se van haciendo y esta cascada de intervenciones. Pero imagínate, tú tenías todo un equipo, tenías una dula, tenías un marido, tenías a tu doctora y estabas en un hospital pro parto humanizado, pro parto respetado y aún así mira la angustia, el estrés el intervencionismo que tuviste, ¿no? Por eso Uh -huh. estamos hablando de una semana de parto respetado, porque Es la correcto. mayoría de las mujeres ni siquiera tienen esas condiciones, ¿no? Uh -huh. Entonces son igual de Sí, creo, intervención, pero sin ese respeto que tú tuviste.
Es correcto. Creo que ahorita vale la pena un poquito platicar qué es lo que hace un médico que se esfuerza realmente por hacer un parto respetado. O sea, en el momento en el que ve que una mujer ya está bloqueada o se siente asustada o está en un estado crítico, idealmente en un parto respetado lo que se hace o lo que se busca es bajar la luz del espacio en donde se encuentra y crearle una atmósfera, ayudarle, ¿no? Que ella hable y ella platique cuál es su temor, cuál es su idea, qué es lo que le está haciendo sentir aterrorizada. Y si ella lo externa y ella lo habla y ella lo acepta, lo reconoce y lo puede ver y además se siente contenida y que le digan, este, no sé, que busquen que sus deseos de hacerlo lo menos intervenido posible sea lo mejor, en lugar de estarle proponiendo más y más y más intervenciones, yo creo que eso podría funcionar mejor. De hecho, ese hospital en ese momento no estaba remodelado, pero justo 2 años después de mi parto, toda esa sala donde yo parí hicieron otras salas más y entonces ya buscaron esa atmósfera. Tiene dimmers, tiene luz LED, sigue siendo una camilla, pero lo acondicionaron con otro tipo de colores, con otro tipo de texturas. La camilla, o sea, es una camilla médica, pero el colchón es distinto, ¿sabes? Todo. Se dieron cuenta que de alguna manera tenías que apoyar a la mujer, a crearle un mejor ambiente y una mejor Claro, porque forma, ¿no? los sentidos es lo más importante. Parece que no y no le damos importancia a eso, pero lo que ves, lo que sientes, lo que tocas, lo que hueles y además también la luz y sobre todo esta luz blanca y luz LED también inhibe la segregación de nuestras hormonas del bienestar. Entonces, qué bueno que los hospitales se estén dando cuenta, porque si los hospitales logran poner la atmósfera que la mujer necesita, y la verdad no es mucho, la mujer necesita Sí, seguridad, privacidad y no ser molestada, no necesita más. sí. Seguridad, privacidad y no ser molestada. Con eso la mujer puede expresarse y puede abrirse a la vida. Entonces los hospitales, si crean estos ambientes, ayudan mucho a la mujer. Lo que pasa es que nos están metiendo en un sistema en el que los hospitales son para enfermos y están tratando a la mujer eh, al parto como en el mismo sistema de enfermedad en la que estás buscando cómo solucionarla. Ay, estás en un hospital pro parto humanizado, estás teniendo una atención respetada, que eso es muy importante, sin embargo, estás teniendo hasta el momento un parto vaginal altamente medicalizado. Ya no es un parto natural, aunque tengas una atención respetada. Logras descansar y ahora sí, todo tuyo el micrófono. Eso estaba diciendo, sí, justo llegué a ese momento en el que ya habíamos pasado por toda esta serie de intervenciones, pero cuando tuve el espacio de cerrar mis ojos y de lograr como descansar mientras hacía efecto la anestesia, yo te diría mis mantras en el fondo, la música. Y cuando escuché un mantra que lo practiqué por mucho tiempo estando embarazada en mis meditaciones, me inspiró y dije, a ver, Blanca, tu deseo es que tu hija nazca de manera vía vaginal, en este momento lo vamos a hacer. Bueno, y luego lo que hice fue como cerrar mis ojos y empezar a motivarme internamente. Pero siempre estuve muy racional, René. Y volteé a ver a mi médico y le dije, no me puedo bajar de la cama, ¿verdad? No. Y dije, oye, pero si me puedo mover aquí, me puedo mover en la camilla. Sí, sí, aquí puedes. Hago muchas posturas para poder eh, sentir y ayudarle a mi bebé a descender. Yo sabía, por toda la yoga que había practicado y lo que me había preparado, que si me ponía en cuclillas, esa era una de las mejores maneras para parir, incluso estando en una camilla.
y le dije otra vez a mi doctora, casi como que les pedía permiso a cada rato, ¿no? Oye, y si me acomodo así en cuclillas, puedo parir como tú quieras, mientras sea en la camilla, como tú quieras, no pasa nada. Y dice que fue increíble ver el espectáculo de posturas que hice, porque dice, tú como una danza, tú y tu esposo, te ponía acá, te ponía allá, el rebozo, intentaba todas las maneras, pero para pujar. Y cuando yo hacía un pujo forzado, que ni siquiera, no tenía la sensación de pujo, todavía no llegaba, trataba de descender a mi bebé, lo que hacía era que apretaba mucho mi coxis y eso me retenía y me cerraba. Entonces, para poder abrirme, cuando finalmente me dijeron, ya descendió, ya está aquí, ya podía tocar su cabeza, yo sentía mi vulva, ya sabes, toda esa zona como súper ya cansada y adolorida. Y me dijo, bueno, como tú quieras acomodarte, y en ese momento entró la pediatra, volvió a entrar el anestesiólogo, volvió a entrar la otra enfermera, estaba mi esposo, y en el momento del expulsivo yo creo que eran, bueno, la dula, no sé, 8 personas presenciando el expulsivo, y me acuerdo de sus rostros porque yo me tomé de los dos laterales de la camilla y me puse en cuclillas y dije, así voy a parir, así quiero parir. Y haz de cuenta que les estaba dando un espectáculo. Estaban fascinados y yo veía que todos me veían, pues, mi parte, ¿no? Y cuando veía la cabeza del bebé, ahí está, y todos, ¿sabes? Así como, y yo sintiendo un ardor así del aro de fuego, porque mi piel no estaba preparada, porque no tenía la sensación de pujo natural, porque estaba forzando el pujo, y me decía la doctora, ahí viene una contracción, yo ya no sentía contracción, y yo decía, sí, bueno, en la siguiente contracción pujas, y entonces, pues, más bien respiraba y pujaba, René, y me esforzaba muchísimo y empujaba hacia abajo, y llegó un momento en cuando empezó a dilatarse, a abrirse, digamos, mi piel, que me ardía tremendamente. Tuve un ligero desgarro, no me hicieron episiotomía, y las tijeras sí andaban por ahí, ¿sabes? Y yo decía, o me apuro o me cortan, ¿no? Y entonces, pues no hubo episiotomía, hubo un ligero desgarro. Bueno, y también tuvo Y mucho que ver por la posición en la que te pusiste. Qué bueno que tu doctora te dejó me ponerte, te permitió. lo permitió, porque